Los diseños de guitarras eléctricas de cuerpo sólido que aparecieron a principios de la década de 1950 siguen siendo los más populares hoy en día. Esto puede darnos pistas acerca del conservadurismo innato del mundo de la guitarra. Las creaciones posteriores han sido escasas y de éxito reducido. Cada 10 años más o menos, un nuevo instrumento aparece para agitar los cimientos de la industria de la guitarra. Normalmente tiene un diseño radical, se pone de moda, es caro y luego comienza a influir gradualmente en la forma en que otros piensan sobre el diseño de guitarras. A mediados de la década de 1990, Parker popularizó la guitarra híbrida, un instrumento equipado con pastillas piezoeléctricas y magnéticas, y revolucionó la forma en la que se podían construir las guitarras eléctricas. Parker fue una sociedad entre el fabricante de guitarras Ken Parker y el experto en electrónica Larry Fishman. El proyecto requirió una financiación considerable, proporcionada principalmente por Korg USA, una empresa más conocida por sus instrumentos musicales electrónicos. Se estableció una fábrica especialmente diseñada cerca de Boston, Massachusetts, para fabricar la Parker Fly. La instalación fue diseñada para hacer Parkers de una manera completamente diferente a cualquier otra guitarra eléctrica. Cada parte, con la excepción de las clavijas de afinación con bloqueo Spersel, era exclusiva de Parker, incluidos los trastes de acero inoxidable que iban pegados en el diapasón y el inusual vibrato con pastilla piezoeléctrica incorporada. Me inspiré en una combinación de la fabricación del laúd renacentista y la alta relación entre la resistencia y el peso de los juguetes de carreras, especialmente los veleros. Odio el término híbrido, dijo Ken Parker. Construyo la mejor guitarra eléctrica que sé hacer. Todo esto tenía la intención de hacer de su nueva Fly una guitarra más versátil, no simplemente algo que se viera diferente al resto. La teoría involucrada en el nuevo diseño era que la única razón para fabricar el cuerpo de una guitarra de madera maciza es la resistencia, y que el efecto de la madera sobre el sonido del instrumento era secundario. Sin embargo, Parker sabía que las guitarras acústicas dependen mucho más de las maderas utilizadas, especialmente de la empleada en la tapa del cuerpo. Entonces, la compañía pretendía que sus modelos Fly tuvieran cuerpos de madera delgados, ligeros pero altamente resonantes, reforzados por un material compuesto de vidrio y fibras de carbono, que formase un esqueleto externo muy delgado alrededor de la madera. Los mástiles se construyeron de manera similar. El concepto de utilizar materiales compuestos en lugar de maderas ya se había explotado antes en instrumentos como el bajo Steinberger, pero mientras que el objetivo del diseño del Steinberger era minimizar las resonancias para obtener un tono limpio y sin color, el del diseño de la Parker era maximizar la resonancia, producir una guitarra que, como dijo el codiseñador Larry Fishman, esté realmente viva. Es casi como si el cuerpo de un instrumento Parker fuera solo la parte superior de una guitarra acústica, especialmente reforzada. La mayoría de las guitarras Fly tienen dos tipos diferentes de pastillas instaladas. El primero es reconocible como un tipo magnético tradicional, que proporciona sonidos normales de guitarra eléctrica, mientras que los elementos piezoeléctricos en el puente, alimentados por baterías, le dan al instrumento tonos acústicos, entre comillas. Si bien estos dos tipos diferentes de pastillas se habían ofrecido antes en guitarras individuales, véanse los modelos en forma de mapa de Estados Unidos fabricados por National durante los años 60, por ejemplo. Ningún instrumento anterior le había proporcionado al guitarrista un medio para combinar pastillas magnéticas y piezoeléctricas de una manera que permitiera el uso de ambas de forma independiente o mezcladas. La instalación de la mezcla de pastillas Di Marzio y las diseñadas por Fishman proporcionaba eficazmente a los músicos dos guitarras en una, fusionando sonidos eléctricos y electroacústicos. La primera Parker que se presentó fue la Fly Vibrato Deluxe con cuerpo de álamo en 1993, seguido de la Fly Classic de caoba, introducida en 1996, la Fly Artist de abeto, 1997, el raro modelo Supreme de arce figurado, 1998, y una versión con cuerdas de nylon, la Spanish Fly, en 1999. El modelo Concert de 1997 es una guitarra piezoeléctrica sin vibrato. El MIDI Fly, en 1999, utiliza un sofisticado sistema de acceso a un sintetizador, mientras que el Night Fly de 1996, de precio más bajo, tiene muchos de los atributos de la Fly normal, pero con un mástil de madera reforzada atornillado y un cuerpo de arce más convencional, con fresno y caoba a partir del 99.
Y las nuevas guitarras Parker sin vibrato aparecieron en el año 2000. Estas incluían el modelo Hardtail con hardware negro y cuerpo de tilo, que incluían un Spersel D-Toner en la cuerda de Re y estaba dirigido al mercado del rock moderno, así como el modelo Jazz, que tenía herrajes chapados en oro y cuerpo de caoba. Los usuarios de Parker parecían atraídos tanto por la comodidad y la accesibilidad de los distintos modelos como por el peso ligero y los sonidos híbridos. Famosos usuarios de Parker fueron Adrian Belew, Johnny Clegg, Reeves Gabrels, Vernon Reid, Johnny Mitchell, Mark Farner, David Lynch, Gustavo Cerati o Dave Navarro, entre otros. La empresa Parker fue adquirida por US Music Corporation en 2003, después de lo cual la Fly recibió una renovación para reducir costes. Ninguno de los cambios supuso una mejora. A su vez, se vendió a Jam Industries en agosto de 2009. Desde noviembre de 2016, la marca está inactiva, después del cierre de la fábrica en Illinois. Cuando Parker vendió su empresa a US Music Corporation en 2003, empresa matriz de Washburn y muchas otras marcas de la industria musical, la mayoría de las guitarras comenzaron a fabricarse fuera de los Estados Unidos. Y aunque las guitarras de la última época de la línea son buenas, carecen de la fuerza original. Si tienes interés en disfrutar del factor experimentado por las primeras personas que adquirieron la Parker Fly, no hay otra alternativa a la de buscar uno de los primeros modelos. Además, Larry Fishman ha descubierto una fuerte demanda en el mercado de segunda mano de la unidad piezoeléctrica de estilo Parker. Y es que, si bien radical, la Fly no es un instrumento que te vaya a desorientar cuando lo toques. La primera impresión es la de la extrema ligereza de la guitarra, una gran ventaja, mientras que su resonancia es obvia, incluso cuando se rasguea acústicamente. Amplificada, la Fly tiene una buena gama de tonos de guitarra eléctrica convencionales, pero también produce sonidos acústicos naturales efectivos a partir del sistema de pastilla piezoeléctrica. Lo más importante es que la Fly es un diseño transparente. Un guitarrista estará más preocupado por el sonido que por la tecnología utilizada para producirlo. Si vais a por una unidad, conviene echar un vistazo al estado de los trastes, que suelen despegarse literalmente en el momento más inoportuno. Si os ha gustado este vídeo y os ha resultado útil, suscribiros, darle a like y podéis dejar un comentario. También os dejo otros vídeos enlazados que podrían ser de interés. Gracias por vernos y hasta pronto.